Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar que empezamos en estos momentos. En este caso, pues vamos a hablar del tema de compliance. Ahora os haré una breve presentación de qué es esto del compliance. Desde el Grupo Tax Economistas y Abogados ya sabéis que tenemos la voluntad y el objetivo de ir organizando este tipo de webinars sobre las diferentes temáticas que desde Tax pues, ofrecemos a los clientes, a las empresas, novedades en materia laboral, que desde hace un año y medio pues, estamos sufriendo intensamente, novedades en materia fiscal. La semana que viene, el día 7 de mayo a las 10, haremos un webinar sobre temas de la retribución fiscal y también legal de los administradores de las sociedades. Hoy recibiréis la invitación. Y también de temas legales, como es el caso de hoy, ¿no? Indicaros que en este webinar hablaremos de la responsabilidad penal de la persona jurídica y de la responsabilidad que directamente asumen los administradores por falta muchas veces de un modelo de prevención de delitos. El compliance, en muchos casos y cada vez más, ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas empresas y ha pasado directamente a ser un requisito a integrar dentro de vuestra estrategia y estructuras internas, con el objetivo de dar cumplimiento a todos los preceptos legales y protegerse ante situaciones de riesgo. Para hablar del Corporate Compliance nos acompaña Miquel Fortuny, de la empresa Fortuny Legal. Es partner de Tax desde hace muchísimo tiempo y es especialista en tema de compliance, implantación y asesoramiento a empresas en este sentido. Miquel Fortuny es abogado, es socio y fundador de Fortuny Legal,
y él será quien nos hará la ponencia de hoy. Antes de dar paso a Miquel, sí que solicitaros, por favor, que para el buen funcionamiento de este webinar tengáis los micros silenciados, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque durante toda la sesión va a ser grabada, por lo tanto, hoy recibiréis el vídeo de esta sesión. También indicaros que empezaremos con una presentación de Miquel de unos 45 minutos aproximadamente y que todas aquellas dudas, consultas, comentarios que queráis hacer durante la sesión, tenéis el chat habilitado y los últimos 15 minutos de la sesión los dedicaremos a ver estas consultas que tenéis y os intentaremos dar respuesta a ellas, ¿de acuerdo? Pues sin más, Miquel, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar más y adelante, cuando quieras. Perfecto, gracias Raquel, buenos días, buen día a tothom. ¿Me escucháis y me veis bien, Raquel? En principio entiendo que sí. Si no fuera así, me lo decís, por favor. Para mí es una... Se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Pues, ok. Decía que para mí es un auténtico placer poder dar esta sesión porque siempre, hace muchos años ya que colaboramos y somos partners de Tax y tenemos bastantes experiencias en esto del compliance desde hace bastante tiempo, más de 5 años. Y bueno, es un placer poder explicar estas experiencias. Pero sí que hoy me voy a centrar no solo en explicar qué es esto del compliance y cómo puede afectar a los administradores, pero os quiero antes, si me permitís, hacer una reflexión previa, fruto del COVID. El compliance se ha puesto de moda en el sentido de que es gestionar riesgos, ¿de acuerdo? O sea, el compliance al final es la gestión del riesgo de incumplimiento de normas. Es decir, si ahora mismo yo estoy haciendo un proceso en mi empresa que es hacer una presentación, ¿de acuerdo? Es decir, voy a presentar unas slides. De momento ya estoy incurriendo en varios riesgos. El primero de ellos es que utilizo el logo de Tax. El logo de Tax no lo puedo utilizar si no estoy autorizado por la marca Tax. El segundo riesgo en el que estoy incurriendo es que podría utilizar los datos personales vuestros para grabarlos y cederlos a un tercero. El tercer riesgo podría ser que algunas de las slides que vais a ver fueran copiadas y sacadas de otros abogados que han hecho lo mismo y que, por tanto, estoy haciendo una infracción de la propiedad intelectual. Y otro riesgo sería que alguien me estuviera grabando la cara y la voz en este momento, incurriera en un incumplimiento en materia de ley de protección de datos, porque, como bien sabéis, la voz y el rostro es un dato personal para el cual necesitamos consentimiento a la hora de captar ese dato. Fijaros, esto es el compliance. Divertido, ¿verdad? O bastante aburrido. Lo que sí que está claro es que ha venido desde hace tiempo, pero es que el COVID le ha dado un bandazo a esto, como ahora veréis, que la gestión de riesgos afecta a la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Es decir, el compliance es gestión de riesgos de que los nuestros, cuando hacen su trabajo, respeten la ley. ¿De acuerdo? Respeten la ley porque si no la respetamos, al final nos van a sancionar. Y las sanciones, como bien sabéis, son castigos. Y los castigos, como bien sabéis, no pueden ser traspasados a un tercero. Yo no puedo decirle a mi prima que vaya a la cárcel por mí. Yo no puedo decirle a mi vecino que pague la multa de tráfico por mí. Porque los castigos son penas y las penas hay que pasarlas uno mismo. Por tanto, cualquier sanción, sea administrativa o sea penal, no será asegurable por ninguna compañía de seguros. Y aquí está la primera pista que os doy para los administradores. Es decir, yo cuando acabe la sesión no me puedo ir a un broker de seguros y decirle, mire, que acabo de hacer una sesión con un señor muy antipático que nos ha dicho unas cosas muy antipáticas y quiero hacerme un seguro por si cometo un delito de blanqueo de capitales, un delito medioambiental, un delito de trata de seres humanos y un delito de corrupción en los negocios, me lo invento, porque no quiero pagar las penas, quiero que usted me las pague como seguro. Esto sería una perogrullada de Groucho Marx, pero es que muchas veces negamos la evidencia para no sufrir. Y no suframos. El compliance hay que tenerlo presente y las grandes compañías lo están teniendo muy presente tras del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID nos ha dado a conocer de que los riesgos existen y el riesgo de paralizarse el mundo es el máximo riesgo posible y existe. Y está haciendo que se conciencien mucho más las grandes organizaciones para exigir a su cadena de suministro, a nuestros
proveedores, nosotros mismos, nuestros distribuidores, en medidas de cumplimiento normativo, de compliance, enfocado a los riesgos. Hay muchos riesgos, no solo de incumplimiento normativo, pero hoy hablamos de compliance y de cumplimiento normativo. Por tanto, este es el marco. El COVID, lejos de... A mí cuando vino el COVID me decían, en mi casa, aquí todo esto del compliance, esto se te lo van a cargar. Porque claro, las empresas ahora no estarán para invertir en estas cosas. Y yo les dije todo lo contrario. Ahora va a ser cuando el compliance reluzca. Porque ahora la gente se ha dado cuenta que hay necesidad de gestionar los riesgos en las empresas. Y uno de los riesgos de los muchos que puede tener una empresa, para mí, el que opera cada día es, lo que os he dicho, en una simple presentación, imaginad la de cosas que pueden pasar de cumplimiento normativo. Entonces, ha venido, se va a exigir, se está exigiendo rehomologación de proveedores y demás, como ahora veremos, y además influye en muchos aspectos de integridad y de sostenibilidad, políticas de este tipo, porque las empresas grandes se lo exigen sus clientes y ellos ¿qué hacen? Exigirlo a la cadena de suministros. Por tanto, es una situación que no tiene o sea, no va a parar, va a ir a más, como ahora veremos. Bien, hecho este marco, ¿vale? Vamos a empezar por lo principal y voy a ser muy breve ya voy a hacerlo, que no parezca que os lo explica un abogado, ¿vale? Que os lo explica un amigo en una cafetería. El compliance penal es la responsabilidad de la empresa penalmente por los delitos que se cometan en el ejercicio de sus actividades. Es decir, la empresa que no es un ser humano va a ser investigada y condenada si se comete un delito en su seno por alguien que esté trabajando para ella, ya sea un miembro del Consejo de Administración o ya sea el empleado que acaba de llegar ayer a trabajar y que lo hemos fichado hace un día. Cualquier persona que lleve nuestra camiseta, que esté en nuestras nóminas o en nuestra organización, ahora veremos que incluso proveedores, en algunos casos, si comete un delito en el ejercicio de su trabajo, en el ecosistema de la empresa, es decir, trabajando para la compañía y en beneficio de la compañía va a responder penalmente. ¿Esto qué quiere decir? Me diréis, hombre, Miquel, lo que estás diciendo es una tontería absoluta y no tienes razón. ¿Cómo va a ser condenada una empresa penalmente si no puede ir a la cárcel? Bueno, pues el Código Penal, consciente de ello, dice, bueno, yo la voy a condenar, no a la cárcel, pero sí le voy a poner multas y pérdidas de derechos millonarios. De manera que incluso, como no los puede asegurar, tenga un problema grave a nivel financiero que incluso pudiera llegar a afectarla en su propia sostenibilidad y tener que cerrar o hacer un ERTE o hacer cualquier tipo o perder un negocio o perder una financiación bancaria. ¿Por qué? Porque, fijemos, los romanos cuando inventaron lo del derecho penal, lo inventaron para las personas humanas que tienen huesos y que tienen piel y que tienen brazos. ¿Por qué? Porque el castigo te inflige un dolor en el alma. Si tú vas a la prisión, y yo soy abogado penalista desde hace 23 años, eso te cambia la vida. ¿Por qué? Porque te inflige a ti y a tu familia un castigo en el alma, de manera que antes de volverlo a hacer vas a recordar muchísimo esos sentimientos. Pero ¿qué pasa? Que los romanos dijeron, si la empresa no tiene sentimientos, ¿para qué la vamos a castigar penalmente? Ahí se quedó. Viene la modernidad, la época contemporánea, llega 2015 y el Código Penal dice, mira, eso de los romanos, los cascos y las procesiones de Semana Santa están muy bien. Pero nosotros lo que vemos es que cada día cogemos el periódico y aquí en las empresas se cometen muchos delitos. ¿Por qué? O hay el riesgo de que se cometan, perdón, muchos delitos. ¿Por qué? Porque se dan unos condicionantes magníficos. Primero, el Estado no puede entrar en las empresas simplemente a nivel de gestión. Por tanto, depende mucho de la gestión que hagan las empresas, que se cometan más o menos delitos. Segundo, se cometen de manera que no dejan rastro, porque las propias personas que cometen los delitos en las empresas ya procuran de no dejar rastro. Por tanto, ¿qué se genera? Un ecosistema que puede generar el riesgo de que sea propicio para cometer delitos. Y entonces el Estado se olvida del casco romano y dice, mira, yo esto lo voy a acabar. Voy a copiarme el sistema que tienen los americanos desde 1977 y lo que voy a hacer es que se ha cometido un delito en tu casa, tú vas a responder. Tú vas a responder como empresa porque seguro que algo tienes que ver con esto. O bien por error, o bien por dolo, por voluntad. Vamos por tanto a castigarte. ¿Que no te podemos meter a la cárcel? Pues te vamos a poner unas multas que se te van a acabar las ganas de volverlo a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Que ese delito
si se comete en una empresa y en beneficio de la empresa, va a responder la compañía. Penalmente hablando, cuando veáis esos banquillos que salen en la tele de acusados, que no hace falta salir en la tele para estar acusado, que hay muchas, en este minuto están siendo acusados muchas personas que no salen en la tele. Pero para que os hagáis una idea, en ese banco que no son jubilados, son personas que están acusadas, también puede estar la empresa y también puede ser condenada, con el daño reputacional que se puede suponer. Y repito, con la sanción que hay que provisionarla a pérdidas, porque es una sanción que puede realizarse si al final acaba siendo condenada la empresa. El beneficio no puede ser acusada la empresa si no ha obtenido un beneficio para ella. Es decir, si la empresa es una víctima, no puede ser acusada, no puede ser condenada una víctima, ¿verdad? Una víctima de abusos sexuales no puede salir del juzgado con una condena. Saldrá con una condena los agresores sexuales. Pues en el caso del delito corporativo, como no puede ser de otra manera y es pura lógica, la empresa no puede ser víctima del delito, tiene que ser persona que se ha beneficiado del delito. Por tanto, si vamos abajo al almacén, cogemos material de la empresa y nos hacemos un paralelo robando material y comerciando en el mercado negro, aquí la empresa no ha salido beneficiada, ha sido víctima de un robo. ¿Veis la diferencia, no? Por tanto, no solo para responder la empresa tiene que existir un delito cometido por uno de los nuestros, sino que además eso tiene que reportar un beneficio, es decir, se tiene que haber de alguna manera lucrado la compañía con ese delito. Hay que ir caso por caso para ver el lucro. Aspecto segundo. ¿La empresa puede responder, me salto este momento, de todos los delitos? No. Como hemos visto, para responder se tiene que cometer un delito por uno de los nuestros. Y entonces, solo puede responder si aparte de haber un beneficio, se ha cometido un delito de estos en pantalla. Por tanto, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el Código Penal tiene más de 700 delitos y solo, única y exclusivamente, la empresa puede responder en el banquillo de los acusados y, por tanto, ser condenada penalmente por uno de estos 29. Vemos que este es un sistema de números clausus, es decir, aquí, por ejemplo, matar a alguien no está penado para la compañía. Es decir, si un trabajador se nos cae de un andamio y tiene la mala fortuna y la desgracia de resultar fallecido o fallecida, la empresa no va a responder penalmente. Y me diréis, ¿por qué? Y lo digo, no lo sé, porque no está aquí. Esto lo hizo el legislador, consideró que estos eran los delitos más propicios para responder las compañías. ¿Y qué pasa, por tanto, si se cae un trabajador de un andamio y tenemos un homicidio? Pues que van a responder las personas humanas y no va a responder la empresa. Por cierto, cuando se comete un delito de estos de aquí, de estos del catálogo cerrado, de los cuales solo puede responder la empresa, que responda la empresa, esto es muy importante retenerlo, no quiere decir que esto saque de la ecuación a las personas humanas. Es decir, si es un delito cometido en la empresa, por gente de la empresa, en beneficio de la empresa, y es un delito de estos de aquí, también van a responder las personas humanas como siempre ha sido así. Es decir, los sujetos que han hecho la corrupción o los sujetos que han blanqueado capitales o los sujetos que gracias a ellos se han tomado las decisiones para hacer un delito contra la hacienda pública, estos van a ir a la cárcel si son condenados. Pero no quiere decir que si es un delito del cual responde la empresa, cambiamos cartas, ¿de acuerdo? Sino que hay acumulativamente que tiene que responder la empresa, pero eso no quiere decir que las personas humanas se salven gracias a la empresa, hablando en plata y para que se me entienda. Por tanto, estos son los delitos. Por tanto, cuando aquí tenemos un delito, tiene que ser uno de estos, ¿de acuerdo? La presentación la tenéis a vuestra disposición, ¿eh? Es uno de los delitos de estos: corrupción, estafas, alzamientos de bienes, daños informáticos contra la propiedad intelectual, industrial, secretos de empresa, know-how, eso de fichar trabajadores con know-how, etcétera, blanqueo de capitales, contrabando, fraude fiscal, seguridad social, privacidad, sobornos a funcionarios públicos, construir ilegalmente, tráfico ilegal de órganos, de seres humanos, corrupción de menores y prostitución, medio ambiente, explosivos, salud pública, farma, alimentos y bebidas, corrupción de funcionario público extranjero, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, odio, financiamiento del terrorismo, financiamiento ilegal de partidos políticos y malversación. Estos son los 29. Los quiero cantar porque igual alguno os suena más que otro. Vale, acabamos con esto. Si ya tenemos claro el tema, es decir, el riesgo penal no es asegurable, actúa la responsabilidad penal de la compañía cuando se ha cometido un delito en el ejercicio de las actividades por una persona de los nuestros, del cual ha sacado un beneficio la persona jurídica, y siempre que sea un delito de los del catálogo.
¿De acuerdo? A partir de ahí decís, pues vaya gracia. Entonces, la empresa meramente responde si se ha cometido uno de estos delitos. Esto es lo que nos estás diciendo, ¿no, Miquel? Sí, pero tu Código Penal hace un pacto con la compañía y le dice, mira, como yo sé que esto es una mala jugada, porque puede ser que la empresa haya puesto de su parte para evitar y para prevenir delitos, si tú me demuestras como empresa, aunque se haya cometido un delito de estos del catálogo, que has implantado un sistema de compliance penal, la empresa va a resultar exenta de responsabilidad. Entonces diréis, o sea, que el seguro, entre comillas, es tener un compliance penal. Efectivamente, para el Código Penal, la empresa que ha implantado un modelo demuestra que tiene interés en que en la empresa se hagan bien las cosas, los procesos de trabajo se hagan correctamente, que si yo presento esta presentación no infrinja derechos de propiedad intelectual y por eso hay una propiedad y hay una ley de protección de datos y hay una serie de cosas que se implantan. Entonces, si tú le demuestras que tú no has puesto de tu parte para que los delitos se puedan cometer con facilidad, entonces, si por tanto le demuestras que has implantado medidas de prevención y de control para que no se cometan estos tipos de delitos, vamos a considerar que eres un buen estudiante. Aunque hayas cateado el examen, aunque se haya cometido un delito, esa es la grandeza del compliance, no por eso vamos a considerar que eres un mal estudiante. Y que lo que vamos a hacer es subirte la nota, porque nos has demostrado que eres un buen estudiante y te vamos a probar. Entonces, van a responder solo, si es que es así, y se demuestra, las personas humanas que han cometido el hecho. Fijémonos, yo como ya tengo una edad y ya he ido a la EGB y he visto la tele en blanco y negro, ya puedo decir cosas que os van a sonar. ¿Os recordáis cuando éramos alumnos de EGB y nos castigaban a 45? En todas las clases eran de 45 y si no 50 alumnos, porque algún gracioso o graciosa había tirado la tiza al profesor o un papel cuando estaba girado apuntando en la pizarra. ¿Qué pasaba? Pues que se giraba el profesor y a mí me daba mucha rabia esto, personalmente. Se giraba el profesor y decía, ¿quién ha sido? Y todo el mundo callado. Y entonces lo que hacía el profesor es decir, pues bien, como no ha salido la persona, voy a castigar a toda la clase. Y toda la clase vais a estar hasta las 7 copiando. No tiraré tizas al profesor. Al día siguiente volví a preguntar lo mismo. ¿Quién fue el de ayer? Nadie. Vais a quedaros otra vez más castigados, tal. ¿Qué quiero decir? El compliance va de esto, de que podamos salvar a la clase y que respondan solo las personas que han cometido el hecho. En el sentido de que si es un riesgo no asegurable y nos pueden poner multas millonarias, tarde o temprano, no dudéis que alguien de nosotros lo va a pagar, en menor o mayor medida, ¿vale? Y por tanto, el compliance es la responsabilidad penal corporativa, es decir, de toda la empresa como tal y por todo de todos los integrantes, directa o indirectamente, de la compañía. Entonces, ese castigo colectivo, lo que intenta el compliance es favorecer que no se produzca, porque es injusto. Es injusto que tengamos que ir a un ERTE porque 3 lo han cometido y han tomado una decisión errónea o totalmente fuera de la integridad, pero nos va a pasar factura a todos, ¿de acuerdo? ¿A qué se enfrenta la empresa? Como no puede ir a la cárcel, a una pena de multa. Estas penas de multa pueden llegar a multiplicar por 12 el importe del fraude cometido. Es decir, el Código Penal, que es muy listo, dice, ya sé lo que me vais a decir. Me vais a decir que sale más a cuenta delinquir que cumplir siempre. Que te sale más a cuenta tal. Pues lo que voy a hacer es coger el importe que habéis delinquido, el importe de lo que habéis, el fraude, y lo voy a poder, no siempre, multiplicar por 12. De manera que si has robado 1, te caigan 12 millones de euros. De manera que antes de cumplir, te sale más a cuenta cumplir que delinquir, porque la repercusión es superior a lo que te ahorras, ¿de acuerdo? O a lo que te has beneficiado. Y aparte de la multa, que es obligatoria, a cambio de la cárcel se conmuta por una multa, se puede disolver la sociedad. Y estas son peores que la multa, porque fijaros, te suspenden las actividades. Los que somos del Barça, los culés, cuando ficharon a Neymar y condenaron al Barça por el delito de hacienda pública, el Barça está condenado por un delito de hacienda pública, dijimos, ostras, como nos suspendan la actividad de fichajes, que nos vamos a segunda B. ¿Por qué? Porque te pueden suspender las actividades dentro del ámbito de las cuales se ha cometido el hecho, ¿vale? Hasta 5 años. O te pueden clausurar una fábrica o los establecimientos hasta 5 años. O te pueden, cuidado con esta,
prohibir subvenciones y ayudas públicas. Todo el I+D perdido. O beneficios e incentivos fiscales de seguridad social y fiscales. Por tanto, la muerte civil de una compañía hasta un máximo de 15 años. O la inhabilitación para licitar. Con lo cual, tenemos que tener presente que, hombre, las empresas no les gusta que les hablen de compliance, pero a mí me gusta que me digan las cosas para saberlas. Y esto es lo que hay. Otra cosa es que la gente quiera o no quiera, o lo quiera o no lo quiera hacer. Ahora veremos que stricto sensu no es obligatorio, pero es muy recomendable para los administradores tenerlo, ¿vale? Aparte de que te lo va a exigir la cadena de suministro. ¿Y en qué consiste esa eximente? O sea, el Código Penal me dice, si haces una serie de gestiones preventivas para que en tu ecosistema los delitos estén controlados, yo te voy a premiar. Por lo tanto, te voy a poner una lista de deberes. ¿Y cuáles son? Grosso modo, esto lo tenéis que coger grosso modo, pero os lo reseño. Te exige unos deberes. Es un profesor que quiere ver que eres un buen estudiante. Entonces, le tienes que acreditar, le tienes que evidenciar que has realizado una serie de pasos a lo largo de estos meses preparando el examen. Y tienes que tener un código ético. Esto es indispensable. O sea, hoy en día, no sé en qué ámbitos os movéis, pero quien no tiene un código ético para una cadena de suministro, sí, te hacen firmar todos los códigos éticos de los demás, pero cuidado con lo que firmamos, ¿eh? Resulta más a cuenta tener su propio código ético y de alguna manera exhibirlo antes de tener que ir firmando códigos éticos por doquier. Un código ético, una estructura de normas, una estructura de políticas, es decir, ¿cómo Miquel puede no infringir la propiedad intelectual? Pues hay una política de privacidad, una política de propiedad intelectual. Normas internas, es decir, protocolos y políticas internas de la compañía. Y luego controles para, hombre, si tú eres Mossos d'Esquadra, sabes perfectamente que si no pones algún radar en la carretera, la gente se va a saltar todas las normas de circulación, al menos las de velocidad. Por tanto, hay que poner controles que nos aseguren que las normas se cumplen. Normal, como ya sabemos todos que las normas, si no nos ponen algún control, no hacemos para cumplirlas. Luego hay que gestionar los recursos financieros. El dinero en el delito económico es las balas como en el delito de sangre. Es decir, las fraudes fiscales no se hacen con palomitas, se hacen con dinero, con tarjetas black, con facturas falsas, omitiendo ingresos, haciendo ver que hacemos operaciones intragrupo cuando en realidad simulan una verdadera chapuza para desgravarnos un gasto, etcétera. O cuando simplemente pues no controlamos el dinero en efectivo, a qué va y dónde va, etcétera. La gestión de los recursos financieros. Un canal de denuncias que es por ley. Ahora viene una directiva europea que obligará a las empresas de más de 50 trabajadores a tener canales de denuncia, pero el Código Penal ya los exige. ¿Por qué un canal de denuncias? Porque sí, porque en aquella clase de la IGB, donde había unos estudiantes que sí sabían quién lo había hecho, se les tiene que proteger. ¿Por qué? Porque pueden decirnos y evitar que nos sigan castigando a todos. Porque si lo dicen en el momento uno, el tema se para ahí y se acaba ahí. Si no, pues eso, se va haciendo el fraude fiscal más grande, más grande, más grande, hasta que un día vienen los guardias civiles, patada a la puerta y, por decir un ejemplo, vivido y se ha acabado el tema de la empresa. Por tanto, el canal ético lo inventaron los americanos porque saben perfectamente que los delitos se cometen muy probablemente en silencio y solo en determinados ámbitos se sabe. Por tanto, para evitar represalias y para evitar que la gente tenga que denunciar a cara descubierta, estos canales éticos garantizan la confidencialidad. El Compliance Officer es el órgano o la persona encargada de supervisar que ese modelo y que tenga recursos y que se cumpla. Es decir, como todo en la vida, si tenemos que montar una fiesta de cumpleaños, o hay alguien que se encarga o eso no se produce. Pues imaginaros con un sistema de gestión de prevención de delitos. Tiene que haber alguien que impulse, como todo en todas las áreas de la empresa. Y esa persona se llama Compliance Officer o oficial de cumplimiento. Un sistema disciplinario, laboralmente, pues el incumplimiento de un modelo de prevención de delitos te puede conllevar una sanción disciplinaria laboral, un mapa de riesgos penales, un mapa de controles, un repositorio de evidencias, guardar las evidencias quiere decir tener las pruebas para poderse defender, programa de formación y sensibilización a los trabajadores y una auditoría. Pensar que estos modelos de prevención de delitos se pueden certificar. Existe ya la posibilidad, de hecho, llevamos varias empresas en nuestro haber certificadas, les hemos ayudado a obtener la certificación y eso le encanta a la cadena de suministro y cada vez lo vais a ver más. Existe una UNE, que es una norma, un estándar normativo de sistemas de gestión de compliance penal. ¿De acuerdo? Existe la posibilidad
de tener estos deberes hechos e ir a un profesor y decirle que te los corrija, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de cadena de suministro se están certificando las grandes, desde el año 2017 se pueden certificar, y las empresas, y por tanto están exigiendo a proveedores estratégicos la certificación UNE 19600. Yo me acuerdo cuando íbamos con Elena en el año 2014-13 a los polígonos y la gente nos decía que esto lo iban a quitar. Claro, yo tengo una hija pequeña y ya sabéis, cuando hay una mala noticia, tapar los ojos, esto no existe, negar la evidencia y tal. Y lo que estamos viendo es que el compliance no solo no se ha ido, sino que se está implantando por el propio negocio, por la propia dinámica de que unos nos controlamos a los otros, porque vamos a responder, podemos llegar a responder de lo que hacen los demás miembros de la cadena de suministro. Es decir, que una butifarra llegue mal a una cadena de supermercados y el consumidor denuncie por delito de salud pública a la cadena de supermercados, significa que el abogado de la cadena de supermercados lo primero que va a hacer es ver de dónde ha venido la butifarra y decirle al proveedor de la butifarra que lo imputen penalmente porque ha incumplido pues, un modelo de gestión de la salud pública que protege la comisión de delitos de salud pública. Y así vamos a ir. Eso y más con el COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, pues todo esto que os he dicho ha hecho que las empresas grandes estén rehomologando proveedores. Rehomologando. Ya lo hemos puesto bien. Es decir, vamos, como esto ha sido un tsunami, desgraciadamente, vamos a revisar los proveedores porque van a quedar tocados muchos de ellos por el COVID y vamos a exigirles a partir de ahora una serie de elementos de compliance que antes no les íbamos a exigir porque ahora nos los vamos a exigir y los clientes nuestros importantes nos los exigen. Con lo cual, es un cerco que se va creando en determinados sectores de actividad y que obliga a las empresas grandes a tener mucho ojo con los proveedores, con los socios de negocio en general. Entonces, estos procesos de rehomologación y reevaluación los estamos viviendo. ¿Para qué? Para evitar pues, salud pública, estafas de productos, publicidad engañosa, seguridad y salud laboral. Fijaros, cada vez nos exigen más papeles para llegar a ser proveedor. Yo hace años ya dije que esto del compliance acabaría con los autónomos. ¿Por qué? Porque se está poniendo tan sofisticado que cada vez más es más difícil competir por esto es como un centro de alto rendimiento. O sea, al final estás todo el día compitiendo en muchas áreas, en nutrición, en horas de trabajo, en competición, o sea, cada vez se exige más. Por tanto, es difícil, si quieres optar por contratos importantes y tener pues, una larga vida a nivel de empresa, que cada vez se nos van a exigir más temas de compliance, pero no por nada, ¿no? Porque los de arriba lo exigen y ellos lo exigen a los demás. Entonces, ¿qué quiere proteger las grandes compañías con esto? Incluso nosotros si tenemos proveedores. Lo que quieren proteger es que yo, como empresa, responda de lo que ha hecho otro. ¿Por qué? Porque al final, la butifarra que he vendido en la gran superficie de supermercado, la he cobrado yo, la butifarra. Y por tanto me he beneficiado yo. Y el delito, aunque no sea uno de los míos, es una actividad que la podría desarrollar yo propiamente, porque forma parte de mi core business vender butifarras y, por tanto, forma parte de mis ventas en lo que pase con esa butifarra, por decirlo así. Entonces, esa culpa a la hora de seleccionar el proveedor, a la hora de exigirle una serie de medidas de COVID, ese proceso de fabricación y de entrega, de distribución de ese producto puede generarnos que nosotros como empresa que tenemos un supermercado podamos vernos que respondemos por el delito que ha cometido un tercero. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que no soy yo, pero que me permite beneficiarme y hacer ventas con su producto. ¿Vale? Entonces sería tan fácil como, dicho para que se entienda, monto una empresa y no contrato a nadie y lo externalizo todo. Así evito la responsabilidad penal de la persona jurídica. Monto un despacho de abogados y en lugar de fichar abogados, cojo autónomos y ya no tengo que responder, porque como todos son proveedores, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿quién está ingresando a las ventas gracias a esa butifarra o a ese trabajo de abogados? Tú, ¿no? Pues tienes que tener ojo a la hora de no, porque quien se beneficia debe asumir también las responsabilidades, evidentemente, ¿no? Esto ya es un principio general. ¿Y qué nos piden los proveedores?
solicitud de información, acceso a bases de datos, cuestionarios, algunas investigaciones, bueno, esto depende del tipo de proveedor, adhesión a códigos de conducta, ya lo sabéis, porque seguro que la mayor parte de los que estáis aquí habéis firmado adhesiones a código de conducta, inclusión de cláusulas de compliance, que tú, básicamente, allí dices que eres una persona que jamás va, vamos, que va a misa todos los domingos casi, ¿no? Pero luego lo tenemos que cumplir y nos pueden auditar, ¿eh? Y nos pueden auditar. Medidas de seguimiento, nos hacen una evaluación periódica, ven las alertas que salen nuestras y demás. ¿Por qué lo hacen todo esto? Porque no solo es seleccionar, sino que es seguir. Claro, yo puedo dar una foto de mi despacho muy buena hoy y de aquí 2 años igual hemos tenido otra foto bastante peor, ¿no? Por eso digo que esa cadena de suministro y el COVID está revolucionando y haciendo evolucionar mucho más rápido todo esto del compliance. Vamos ya a la responsabilidad del administrador. ¿Qué ocurre? El Código Penal, y es la única cosa de artículo jurídico que os he puesto literal, dice que es el órgano de administración el que debe decidir y ejecutar un compliance penal, que es con eficacia, es decir, hacerlo bien, atendiendo tus recursos, ¿eh? Evidentemente no puedes hacerlo como Telefónica, porque no tienes los recursos. Antes de la comisión del delito, es decir, se hace un juicio retrospectivo, ¿vale? El compliance tiene que estar implementado antes del delito, no después, ¿eh? Modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión. Por eso decía antes que, aunque se haya cometido el delito, tú has ayudado a reducir el riesgo de su comisión con un compliance, por lo cual te consideran un buen estudiante y te aprueban. Fijemos, el órgano de administración es el único que puede decidir implantar ni la Junta de Accionistas, ni la Dirección General, ni el gerente. Es el órgano de administración. Entonces me diréis, ¿es obligatorio tener un compliance según el Código Penal? No es obligatorio. El Código Penal no establece ninguna multa por el mero hecho de no tener, ¿vale? Por tanto, no hay una obligación en el sentido como hay una obligación de tener una ley de protección de datos o una ley de prevención de blanqueo o una ley de prevención de riesgos laborales. Por tanto, la pregunta es, ¿pueden meterme una multa por solo no tener un compliance? No. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un modelo de compliance, aunque no sea obligatorio? Pues que te pueden poner unas multas, como hemos visto, y unas penas adicionales muy importantes que no son asegurables y que, por tanto, solo podrás evitar si tienes un compliance antes implantado, que puede generarte una responsabilidad como administrador por vía de la Ley de Sociedades de Capital por incumplimiento del deber de diligencia y lealtad. ¿Qué quiero decir? Si yo me pongo de ejemplo para no herir sensibilidad. Si en el despacho se comete un delito de blanqueo de capitales, por ejemplo, ponemos una sociedad en Panamá y ayudamos a un cliente a crear una estructura en Panamá para blanquear dinero tan ricamente. Y entonces nosotros nos cobramos una factura pues, proporcional a ese riesgo. Y nos imputan por blanqueo de capitales. Y al administrador del despacho, los socios del despacho, le dicen, mira, que hemos ido a un compañero abogado que sabe de esto y nos dice que si tenemos un compliance, que tú tenías que haberlo implantado, que eres el único, podemos salir de esta. Y yo les digo, no tenemos compliance, no era obligatorio. Ya, pero la única vía para que la sociedad no tenga un problema importante a nivel financiero que incluso nos puede llegar a cerrar el despacho era que tú hubieras implantado un compliance, aunque no sea obligatorio. Y ahora no tenemos otra vía para salir de aquí. Ahí es donde está el escenario de riesgo de responsabilidad del administrador. ¿Por qué? Porque el administrador, este es el artículo, tiene un deber de diligencia con respecto a la sociedad. Entonces, si nos fijamos aquí, tiene que adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo vivir en la inopia como administrador. Tengo que tener una buena dirección y el control de la sociedad. Es una buena dirección saber, como ahora sabéis, que la única vía para escapar una empresa de una responsabilidad penal por delito o de perder un contrato con un gran cliente porque no tenemos un compliance y no hemos implantado un compliance y, por tanto, era la única vía de escapar de ahí y no lo hemos implantado, entonces nuestros socios, imaginemos que cierra la empresa, los acreedores, los trabajadores también podrían acusar a nivel civil,
mercantil, al administrador, porque no ha dotado a la empresa de la herramienta necesaria para evitar esa responsabilidad, aunque no fuera obligatoria, pero es que era la única vía. Por tanto, hay que tener presente que aunque no sea obligatorio, que no podemos engañar a la gente y no es obligatorio, pero es muy recomendable, ya no solo para conseguir contratos, sino porque es la única vía para evitar en una posible imputación, una responsabilidad, entra dentro del deber de diligencia de un ordenado y un buen administrador el tener esa medida prevista. Otra cosa es, y hay que ir caso por caso, que la sociedad sea grande, pequeña, mediana, muy pequeña, muy grande. Ahí dependerá un poco qué tipo de compliance tiene que adoptar. Ahora bien, y eso sí que me atrevo a decirlo con toda categorización, el no tener nada, eso es un riesgo hoy en día. Si nos pensamos que hoy en día el cumplimiento normativo es una opción, eso es un error. El cumplimiento normativo es una manera de poder hacer negocios, la manera que va a venir en el futuro, porque la sostenibilidad, parte de la sostenibilidad de las empresas, se basa en ser fair play a la hora de hacer negocios sin cumplir. Por tanto, ese deber de diligencia y el deber de lealtad con los intereses de la compañía significa tener presente este riesgo, que es el riesgo de imputación de una empresa, nada menos penalmente, por la comisión de un delito de los del catálogo que habéis visto, y que ante ese riesgo de imputación yo no tome ninguna decisión en el sentido de establecer las mínimas cautelas, garantías, como quien cerraría la puerta de su casa aunque vivas en un pueblo de 10 habitantes y nadie va a venirte a robar, pero tienes que tener ciertas cautelas si dentro de la casa tienes oro, aunque sea un tal. Entonces, ¿por qué te van a juzgar? Hombre, si nos han entrado en una casa con oro en un pueblo de 10 habitantes, pues aunque sea el riesgo muy pequeño, hay que tener ciertas cautelas. Y esto va de esto en cuanto a la responsabilidad de los administradores. O acabo poniendo los delitos de los cuales más o menos siempre se suele acusar al administrador, ya no por no tener el modelo, sino como administrador. Suelen ser los sobornos, porque se suelen gestionar por las altas capas de las compañías, los tráficos de influencias, la corrupción en los negocios, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal contra la seguridad social, la estafa, las insolvencias punibles, el delito urbanístico y el delito medioambiental. Claro, ¿qué pasa? Que el administrador no solo responde si se comete un delito civilmente por su falta de diligencia. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal del administrador? Es decir, un administrador es el máximo responsable de los riesgos de una empresa. Lo que pasa es que el administrador delega, como delegamos los padres muchas veces en los hijos, determinadas funciones que no puede ejecutar por sí mismo. Pero el responsable de que los productos salgan adecuadamente, el máximo responsable de que los riesgos estén controlados, es el órgano de administración, porque es el que tiene la capacidad para delegar por cuenta de la Junta de Accionistas la gestión del negocio. Entonces, dentro de esa estructura de delegación, si no existe un sistema de cumplimiento normativo penal, un compliance penal implantado, aparte de lo que hemos visto sobre el deber de diligencia, se le podría achacar una responsabilidad por no como penal, como administrador, por no poner todo de su parte, pero ya es él, para que aquel delito concreto no se cometiera. Me explico. Si yo, por ejemplo, soy sujeto obligado de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales o simplemente de la Ley de Protección de Datos, que somos todos sujetos obligados, y como administradores no tomamos ninguna decisión al respecto, y por ejemplo somos una empresa que tiene mucho a nivel recoge muchos datos personales, nosotros como administrador decidimos, ante el riesgo, no hacer nada. Si hay un delito contra los datos personales, que es el 197 del Código Penal. Si se comete una fuga de datos personales e infringimos la privacidad de muchas personas, por ejemplo, trabajando en un hospital, lo que se va a ver es la responsabilidad de ese delito concreto desde aquí hasta arriba. Es decir, desde el trabajador del cual salieron los datos personales del ordenador hasta los máximos responsables que con sus silencios, con sus omisiones, crearon, cuando tenían que actuar,
una situación propicia a que ese delito se cometiera, sabiéndolo que no estaban actuando correctamente. Por tanto, y acabo, porque me queda un minuto, la responsabilidad del administrador es, por un lado, hemos visto que el compliance no es obligatorio, pero que mercantilmente no hay seguro posible que lo cubra y, por tanto, las penas y las multas que nos impongan como empresa podrían revertirse contra el administrador por falta de diligencia en la buena dirección de la compañía, sabiendo que la única manera de salir de ese apuro es a través de tener un compliance penal y que lo tiene que implantar el propio administrador. Y por otro lado, hemos visto la responsabilidad penal que podría tener un administrador por el hecho de incumplir normas que le aplican obligatoriamente, como puede ser la Ley de Protección de Datos, y a consecuencia de no tener implantadas esas normas, sería como no tener una prevención de riesgos laborales, se comete un delito. Y el administrador es el máximo garante de los riesgos de la compañía. Entonces, si se comete un delito por no tener medidas de prevención, como puede ser PRL, como puede ser protección de datos, no dudéis que el administrador en algún momento va a poder ser imputado por esas ausencias esas omisiones, de sabiendo que eso era un riesgo y que había unas medidas sancionadoras para la sociedad y no ha hecho nada al respecto, pudiéndolo hacer porque es el máximo responsable de los riesgos, pues ahí podría tener un problema penal de imputación a ese sentido. Por tanto, los órganos de administración que implantan compliance penal y que implantan, conclusión, medidas de cumplimiento normativo, duermen más tranquilos o pueden llegar a dormir más tranquilos porque cumplen con su deber titular de ser los garantes de los riesgos de la actividad productiva de cualquier compañía. Yo hasta aquí, muchísimas gracias por... Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido no muy farragosa, pero bueno, hemos intentado utilizar un lenguaje bastante, digamos, didáctico para que se entienda. Y ahora un placer contestar a las preguntas que queréis formularme. Muchas gracias, Miquel. Yo creo que ha sido muy amena, ¿vale? Con el tema que era, ¿no? Que ya hemos estado diciendo, esto es intenso, pues ha sido amena y ha ido muy bien. Tenemos una pregunta ya, Miquel. Mira, nos preguntan, Juan Manuel, ¿es necesario o aconsejable en una comercial con 5 empleados hacer el compliance? Mira, yo, Juan Manuel, te diría que todo en la vida es proporcional a los recursos. Evidentemente, una empresa de 5 empleados no se nos puede, y ya lo pone así la circular de la Fiscalía General del Estado que habla de compliance penal, no se nos puede exigir, pues igual que no tenemos los mejores coches para los comerciales, ni los mejores ordenadores, ni tenemos los recursos infinitos en comparación con una gran empresa distribuidora, pues vamos a ser proporcionales y razonables. Entonces, ¿es aconsejable? Sí, en el sentido de que tener un código ético y una política anticorrupción es bastante aconsejable como medida de compliance. Es decir, ya no te digo hacer un compliance entero de 29 delitos, pero sí que es verdad que tu principal riesgo comercial es la corrupción en los negocios. Es decir, que en tu distribución pues des favores o comisiones a clientes que te quieran comprar los productos por cuenta de otro que los fabrica. Ese es el principal riesgo que tiene una entidad comercial. Entonces, si tú a tu cadena de suministro le demuestras que tienes un compliance con un código ético y con una política anticorrupción y una política de regalos, tú das confort a la cadena de suministro, ¿vale? Por tanto, yo te diría que si el mundo se acabara mañana y tú no tuvieras los recursos para hacer un compliance FETEN, full equip, 29 delitos, yo te diría que si el mundo se acaba mañana y quieres morir dignamente, perdonadme que sea así, ya me conocéis algunos, te pondría un código ético, te pondría una política anticorrupción, una política de regalos y un canal de denuncias interno. Eso es lo que te pondría. A partir de ahí puedes crecer en compliance. Pero fíjate, tu pregunta es muy interesante porque me permite decir que ya no es una posibilidad hipotética, ya hay que planteárselo y tú te lo estás planteando con esta pregunta. Y si yo quiero ser, no quiero ser un vendemotos, que no lo soy, porque eso va en contra de la ética y además te diría que si el mundo se acaba mañana, pongas estas 3 medidas. Y si además quieres crecer, pues ya pondrás un compliance en toda su extensión. Interesante la pregunta. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Miquel.
De momento no tenemos ninguna otra pregunta por el chat. A ver si alguien se nos anima. Ha sido muy denso. Igual, o ha asustado a todo el mundo, no lo sé. No era mi intención. No, a veces también son temas, ¿no?, que os quería comentar, que quieres comentar de forma más individual, quizás, Sí. por temas de confidencialidad y demás. Y, por supuesto, desde Tags con Miquel estamos totalmente abiertos a que cuando recibáis el vídeo de esta sesión, que lo recibiréis este mediodía, pues nos podáis hacer las preguntas de manera individual que consideréis y os daremos respuesta, por supuesto. Lo que es importante es que si tenéis intención de llevar a cabo algunas acciones en este tema, sea realmente, gracias Encarna, sea realmente un traje a medida. Es lo que le decía Juan Manuel. Yo no te voy a vender una cosa que no vas a poder cumplir. O sea, yo sí o sea, hay que ser honesto y sobre todo hay que saber mucho para que el traje sea hecho a medida y sea realmente lo que necesitas en ese momento. Y ahora vemos también mucha oferta desleal de sistemas de compliance que realmente no están, o sea, son copy-paste, hablando claro. O sea, son copy-paste. Entonces, yo siempre digo lo mismo y lo estoy viendo en tribunales. Cuando el fiscal te coge las políticas y te empieza a hacer un punteo y te dice, ¿esto lo tienes o no lo tienes? Claro, si te has copiado la política de no sé quién, de cuantas más cosas diga tu política, de más cosas te tendrás que retractar. Creo que hay más preguntas. Pregunta tenemos. ¿Hay que hacer revisiones una vez elaborado el primer compliance? Sí, esto el Código Penal, al verlo, establece como requisito en el 31 bis 5, lo establece como requisito. Es decir, no podemos, es mejor poco, pero regular, es decir, ir haciendo, esto es como ir al gimnasio, que no apuntarse y dejar el gimnasio. Porque al final vas a invertir en una cosa que es de evolución constante. Por tanto, hay que hacer revisiones, como si fueran auditorías, y de esas revisiones nos salen recomendaciones y esas recomendaciones exígele si es bueno el audit. Nosotros somos auditores de compliance. Si es bueno el consultor o el auditor de compliance, exígele que te diga cuáles recomendaciones son más importantes, porque te va a poner 8 recomendaciones o 7 y tú vas a decir por dónde empiezo. Pero efectivamente, la respuesta a la pregunta es sí que hay que hacer revisiones. Me vais a decir si anual o bianual o trianual. Nosotros en grandes compañías son anuales y en pequeñas compañías decimos que no esperar más de 2 años porque se te va a enfriar el tema. Inma nos dice, me han vendido un seguro de RC directivos. Veo que no es así. ¿Te lo puedo hacer llegar para revisar y continuar hablando sobre el tema? Vale, yo sobre los seguros RC directivos, a ver, cubren las responsabilidades de los directivos y hay que tenerlos, muy importante, ¿vale? Entonces, cuando un directivo o una directiva comete un error, ¿vale? Un error involuntario, pues las consecuencias del error, es decir, los daños y perjuicios están cubiertos, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no es producto de un error? Eso que se ha cometido es producto de un delito. Entonces, normalmente, como el compliance habla de delitos cometidos no por error, sino por voluntad, fraudes, blanqueos, corrupción, exceptuando alguno como el medio ambiente, que se pueden cometer por error, todos los delitos se tienen que cometer hablando mal, por mala fe, ¿vale? Entonces, los seguros de RC lo que te suelen excluir son los hechos dolosos. Los directivos que cometen delitos dolosos por voluntad y mala fe no están cubiertos normalmente la RC. Eso es así. La RC es para errores, negligencias, pero involuntarias en el ejercicio de tu trabajo que ocasionan perjuicios a terceros y a la propia compañía. Eso es así. Ahora, no están cubriendo, como os decía, que no es asegurable para la empresa una multa para la empresa derivada de una sanción penal por un delito doloso, de mala fe, tampoco es asegurable la RC para hechos que derivan, o sea, perjuicios que derivan de la comisión de un delito doloso. No. Entonces, no es que te la hayan hecho mal, es que por ley es así. Entonces, mi consejo es tenerla y tenerla bien. O sea, es decir, tenerla y es muy buena idea tenerla, ¿eh? Y más como se está poniendo complicada la vida.
Sí, en este sentido, Miquel, nosotros desde la Correduría de Seguros de Tax insistimos muchísimo en que las empresas, bueno, los directivos tengáis este RC de directivos contratado para cubrir posibles incidencias que haya. Inma dice que lo está leyendo y que no había ningún caso de delitos. Bueno, es lo que ha comentado Miquel. Si Inma, tú quieres pasarnos la RC de directivos y le damos una ojeada y la revisamos, no hay ningún problema. Lo mandas a marketing@tax.es, marketing con K, y desde la Correduría de Seguros de Tax te la revisaremos y te diremos nuestra opinión. ¿De acuerdo? Y perdona, Raquel, Inma, para que te quede un titular, nada que nace de la maldad es asegurable. Correcto. Nos dicen, esta la contestaré yo, Miquel, si me permites. Recomendación de alguna empresa para que nos ayude a hacer el compliance. Somos una empresa de más de 100 trabajadores. Pues nosotros mismos, desde Tax, con Miquel, hacemos compliance para empresas. Por lo tanto, si estás interesado en recibir un presupuesto y que hablemos de tu caso particular, también lo mismo. Mándanos un mail a marketingconk@tax.es y organizamos una reunión Tax contigo y Miquel y lo vemos. ¿Hay alguna otra cuestión que queráis plantear? ¿Alguna segunda opinión? ¿No? Si me permites, Raquel, a nivel del mercado, lo que sí que estamos apreciando es que sobre todo empresas a partir de 50 trabajadores, más o menos por deciros unas cifras, están ya puestas en el tema. Eso sí, lo estamos viendo. Pues, como lo decía antes Juan Manuel, creo es en función de la proporción de las cosas, pero ya no es una opción el paso de todo, para que se me entienda. Tenemos otra pregunta. De la misma manera que hay subvenciones para el tema del plan de igualdad, ¿hay subvenciones para el desarrollo o implantación del compliance? Ojalá, muy buena pregunta. O sea, muy buena cuestión. No, que yo conozca. En Extremadura quiero recordar que sí que se ha conseguido algún tipo de ayuda pública o de subvención pública. Y yo creo que esto se tendría que fomentar mucho más para que la pequeña y mediana empresa, ya que se le exige tanto, pues podría optar por esas subvenciones. Pero de momento, al menos lo que yo conozco, Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, yo creo que en Extremadura sí que recuerdo que hay algún tipo de ayuda pública. Tampoco sé la cantidad, pero no conozco que haya subvenciones ahora mismo para el compliance en general en penal, no. Ni en protección de datos y todo esto. Es así. Sí, pues es interesante la reflexión. Muy bien. Pues si os pues parece... Gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Siempre es interesante, ¿no?, compartir las dudas y preguntas de compañeros. Lo dejamos aquí, son las 11, si os parece. Deciros esto, que recibiréis el vídeo y cualquier duda, consulta, quedamos a vuestra disposición. Os agradecemos desde Tax muchísimo vuestra asistencia y que nos vayáis siguiendo en nuestros webinars que estamos organizando. Y os invitamos, también lo recibiréis, al próximo webinar del viernes día 7. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Miquel. Como siempre, un placer. Gracias por todo y feliz fin de semana. Gracias a todos. Un saludo. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.